Buenos días, Karen Riquelme, profesora de Educación Matemática del colegio, y estaré a cargo de realizar las clases de matemáticas de los primeros medios. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 1, que tiene que ver con números, ¿ya? Y qué es lo que vimos las primeras semanas mientras estuvimos en clases. En la unidad número 1, el primer tema que trabajaremos tiene que ver con los racionales y vamos a trabajar con dos objetivos en nuestra primera clase, los cuales vamos a repasar. Como pueden ver, el primero de ellos tiene que ver con reconocer el conjunto de los números racionales y el objetivo número 2, resolver adiciones y sustracciones de números racionales y resolver problemas. Para estas clases necesito que tengas a mano tu texto del estudiante, tu cuaderno de ejercicio del estudiante y también tu cuaderno de matemáticas, además de lápiz y goma para que puedas resolver los ejercicios. ¿Ya? Muy importante que tengas esto a mano. Ahora que los tienes, necesito que abras tu texto en la página número 16 para que comencemos a trabajar con el primer objetivo de la clase del día de hoy. Nuestro primer objetivo: el conocer el conjunto de los números racionales. Como te dije, página número 16. Página 16. En la página 16 podrás darte cuenta que hay un apartado que dice conceptos. En esta parte vamos a leer todos juntos. Conceptos, números racionales. Los números racionales se representan con una n. En él están los números 1, 2, 3 al infinito. Los números enteros se representan por una z. En él vamos a encontrar los números negativos, positivos e incluyendo el 0. Los números racionales se representan por una q. El siguiente diagrama te ayudará a comprender el conjunto de los números racionales. Entonces, números racionales, fracciones, 2/5. Y también en los racionales vamos a encontrar los decimales. Dos tipos de números decimales, los finitos y los infinitos. Y en los infinitos vamos a encontrar los periódicos y los semiperiódicos. Podemos decir entonces también, ¿verdad?, que los racionales, que están compuestos por fracciones y decimales, tienen mucho que ver entre ellos, ya que las fracciones las podemos transformar a números decimales y los números decimales también podemos transformarlos a fracciones. Entonces, hagamos un pequeño resumen de lo que acabamos de leer. Dice que tengo tres conjuntos numéricos, ¿verdad? Primero están los naturales, que se caracterizan por una n, y en esta n, en este conjunto, voy a encontrar el 1, el 2, el 3, el 4, todos los números hasta el infinito. Tengo un conjunto z que corresponde a los enteros, muy bien, en donde voy a encontrar los negativos, el 0 y los positivos, también hasta el infinito. Y tengo el conjunto de nuestro objetivo de hoy, los racionales, en donde los racionales voy a encontrar fracciones y voy a encontrar números decimales. Muy bien. Entonces, esto es lo primero que debes recordar, ¿ya? Tres grupos numéricos: los naturales, los enteros y los racionales. Nuestro objetivo de hoy tiene que ver con los racionales, conocer, ¿verdad?, el conjunto de los números racionales. Ya sabemos entonces que está compuesto por fracciones y decimales. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en nuestro objetivo de hoy. Todavía estamos en la página 16. Quiero que recordemos lo siguiente. En el conjunto de los racionales, que se representa por una q, ¿verdad?, vamos a encontrar las fracciones. Vamos a recordar algo de cursos muy anteriores, en donde sabemos que una fracción está compuesta por dos partes. Es decir, voy a escribir una fracción,
2 quintos, por ejemplo. En 2 quintos, yo sé que está compuesta por 2 partes. A esto me refiero un numerador y un denominador. ¿Verdad? En donde sabemos que el 2, el numerador, son las partes consideradas, mientras que el 5 es el todo, ¿verdad? O sea, el entero. Si yo tuviera que graficar esto, yo sé lo siguiente. Voy a dividir mi entero en 5 partes iguales. Muy bien. Cinco partes iguales. De esas 5 partes iguales, entonces, que es mi entero, mi denominador, el entero, voy a considerar 2 partes. Eso, ¿verdad? Contenido básico que debemos recordar. Por otro lado, voy a tener los números decimales. Y sé que los números decimales están compuestos por una parte entera y por una parte decimal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una tabla de valor posicional, en donde voy a tener los enteros y voy a tener decimales. En donde en mis decimales voy a considerar lo siguiente. Separo, tengo algo muy importante que serían la coma, y en esta separación yo sé que en los enteros voy a considerar la unidad, la decena, la centena, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, ¿verdad? Todos los valores posicionales. Mientras que en mis números decimales voy a considerar el décimo, el centésimo y el milésimo. Por ejemplo, si yo quiero escribir el siguiente número, yo sé que este número se lee y se escribe en mi tabla de valor posicional 24 enteros, 6 décimos, ¿verdad? Voy considerando los valores de mi tabla posicional. Entonces, recuerda, 2 elementos en mi conjunto de los reales que se representa por una Q. Fracciones, que está compuesta por 2 partes, un numerador, un denominador. Denominador, el entero, la cantidad de partes en que se divide mi entero, y el numerador, las partes consideradas. En mis números decimales voy a encontrar que tengo una parte entera, una parte decimal. En mi parte entera, unidad, decena, centena, unidad de 1000, el valor posicional que conocemos, y en los decimales, décimo, centésimo, milésimo. Una vez que recordamos eso, entonces vamos a avanzar. Necesito que abras tu libro en la página 17. Página 17 de tu texto escolar. La página 17 dice lo siguiente. Ejercicio número 1. Anota si pertenece o no pertenece al conjunto numérico. Entonces, ejercicio número 1, pertenece, no pertenece. Nosotros hicimos algo muy importante, en donde clasificamos, ¿verdad?, los conjuntos. Y dijimos que existían 3. Los naturales, los enteros y los que son racionales. Los naturales, dijimos 1, el 2, el 3 al infinito. En los enteros representados por z, los negativos, el 0 y el positivos. Y en Q dijimos que estaban las fracciones y los decimales. Entonces, esto, que es tu ayuda de memoria, nos va a ayudar a resolver el primer ejercicio. Dice que A es 2 enteros,
5 décimos. ¿Pertenece o no pertenece a Z? Veamos entonces. 2 enteros, 5 décimos, pertenece a Z. ¿Qué números están en Z? Los negativos, el 0 y los positivos. Entonces, en este caso, no pertenece. Es esa la lógica que debe seguir en la letra B. La letra B dice 2 séptimos, pero es negativo. Algo muy importante aquí en los racionales, que debe ser fracción y debe ser decimal, pero que el signo, no importa si es negativo o positivo la fracción. Entonces, si yo lo llevo a que es una fracción, ¿verdad? ¿Pertenece o no pertenece a Z? No pertenece a Z, porque en Z están los negativos, el 0 y los positivos. Entonces, no pertenece a Z, porque a pesar de tener un signo negativo, es una fracción. Ya hiciste todos tus ejercicios entonces de la página 17, el ejercicio número 1, y ahora vamos a continuar con el ejercicio número 2. Dice, observa el siguiente diagrama, luego ubica en el conjunto numérico correspondiente. Para eso vamos a volver a repasar lo que tenemos, ¿verdad? Que son los 3 conjuntos, los naturales, los enteros y nuestro conjunto que estamos conociendo hoy, que son los reales, en donde está compuesto por fracciones y números decimales, que pueden ser infinitos, finitos, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Dice que ubique cada uno de esos números en el diagrama que aparece en tu libro. Vamos con el 3. Recuerdo entonces los conjuntos que tengo. ¿A qué conjunto pertenece? ¿A los reales? ¿A los enteros? ¿O a los naturales? Te doy un tiempo para que lo pienses. Muy bien, pertenece a los naturales. Entonces debes escribirlo en el cajón que sale la letra N. Menos 7 enteros, 4 décimos. Delante te dije algo muy importante, que los racionales, como los decimales que tenemos acá o las fracciones, solo por ser decimales o por ser fracciones, pertenecen al conjunto Q de los racionales, independiente de su signo. No te puedes olvidar jamás de los signos, porque nos sirve para resolver operatoria, ¿verdad?, de adición, de sustracción, multiplicación y división, en donde con ellos ocupamos la regla de los signos. Pero mientras en los racionales, te vuelvo a repetir, aunque tenga negativo o sea positivo, pertenece a los racionales si es una fracción o es un número decimal. En este caso tengo, ¿verdad?, el número decimal menos 7 enteros, 4 décimos. Como ya lo hiciste muy bien, sabemos que pertenece al conjunto de los racionales. Entonces te invito a que lo escribas en el recuadro donde aparece la Q. El siguiente ejercicio es 8 quinceavos. ¿Lo ubicaste? ¿En qué recuadro está entonces? ¿En los naturales? ¿En los enteros o en los racionales? Muy bien, en este caso pertenece al conjunto de los racionales. Muy bien hecho. Entonces, esta va a ser la primera página que va a quedar de actividad para la semana. La primera página entonces, 16, donde salen los conceptos, y 17, que debes trabajar durante esta semana. Ahora vamos a comenzar a trabajar con nuestro segundo objetivo del día de hoy, que ya puedes ver ahí en nuestra pizarra, que dice resolver adiciones y sustracciones de números racionales y resolver problemas. Para eso te voy a invitar a que vayas
a tu texto del estudiante en la página 18. Página 18. Recuerda entonces que estamos trabajando nuestro segundo objetivo del día de hoy. Te vuelvo a repetir nuestro objetivo, que es resolver adiciones y sustracciones de números racionales y resolver problemas. Página 18. Para eso entonces te voy a recordar el primer objetivo del día de hoy. Nuestro primer objetivo del día de hoy tenía que ver con reconocer, ¿verdad?, qué números estaban en el conjunto Q de los racionales. Para ello recordamos tres conjuntos que son muy necesarios. Uno, que eran los naturales, donde los naturales encontraban los números el 1, el 2, 3, 4, como ya sabes muy bien, al infinito. Los números enteros que se representan por una z, en donde ¿qué voy a encontrar? Así es, los negativos, el 0 y los números positivos. Y en nuestro conjunto de los racionales, en el cual ahora en nuestro segundo ejercicio vamos a resolver adiciones y sustracciones, además de problemas, se representaba con la letra Q y estaban las fracciones y los números decimales, que recuerda que pueden ser finitos, infinitos, infinitos periódicos o semiperiódicos. Entonces, esto que está acá, recuerda que aparece en tu página número 16. Muy importante entonces para que trabajemos nuestro segundo objetivo. ¿Ya tienes tu texto en la página número 18? Entonces, comencemos a trabajar en esta página. En esta página aparece una tabla de conceptos. Vamos a leerla juntos entonces. Y dice: adición y sustracción de números racionales. Para resolver una adición o sustracción de números racionales, considera lo siguiente. Si están representados como números decimales, los ordenas de manera vertical, con la condición de que la coma decimal quede alineada y resuelves. Entonces, detengámonos acá y vamos inmediatamente a trabajar en esta primera definición. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a sumar 2 enteros 7 décimos más 24 enteros 88 centésimos. En el objetivo anterior te mencioné y te grafiqué la tabla de valor posicional. En esta tabla de valor posicional debe ir, ¿verdad?, alineado en la parte de los enteros y los decimales cada uno de los dígitos. Vamos a recordarla entonces. Están los enteros, nuestra coma, los decimales. En la parte de los enteros encuentro las unidades, las decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, ¿verdad?, hasta el número que me corresponda trabajar según el dígito. Y en la parte de los decimales están los décimos, están los centésimos y los milésimos. Entonces, es aquí en donde yo debo tener mucho cuidado y en donde aquí en mi texto dice que yo debo tener cuidado en el dígito y alinear la coma. Entonces, voy a tomar el 2 enteros 7 décimos. 2 enteros que corresponde a la unidad, la coma y el 7 que corresponde a los décimos. Continúo. 24 enteros 88 centésimos. El 4 corresponde a la unidad, el 2 a la decena, ubico mi coma, el 8 a los décimos y nuevamente el 8, pero ahora los centésimos. Y luego, en este caso, ¿qué es? Una adición. Y aquí yo simplemente voy a sumar de manera normal. Si tengo que guardar la reserva, también lo hago.
En el caso de los centésimos no tengo ningún otro valor. Aquí yo puedo rellenar con un 0. 0 más 8, 8. 7 y 8, 15. Ah, entonces, ojo aquí, voy a guardar la reserva que se va a la unidad. Entonces, en la unidad tengo 4 más 2, que son 6, más la reserva son 7. Y en la parte de esto, muy bien, tengo el 2. ¿Qué me falta? La coma. Muy bien. Entonces, mi resultado en este caso, al sumar 2 enteros 7 décimos más 24 enteros 88 centésimos, me da como resultado 27 enteros 58 centésimos. Por eso es muy importante que alinees la coma, que cada dígito vaya en su valor posicional, unidad, decenas, centenas, o en la parte decimal según corresponda, sea décimos, centésimos o milésimos. Continuamos entonces. En la misma página 18 te explica cómo sumar o restar ahora fracciones. Leamos lo que dice entonces, en la misma parte de conceptos. Si están representados como fracciones, simbólicamente resuelves. Dice adición y veo unas fracciones, ¿verdad? A partido de B más C partido de D. Y me dice que para resolver esa adición es A por D más B por C. Partido de B por C. Muchas letras, ¿verdad? Pero ¿cómo hago esto entonces más fácil para poder resolverlo y explicarlo? Te lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Ejemplo entonces. 2 cuartos más 1 tercio. En definitiva, lo que dice tu texto al multiplicar, ¿verdad? Como dice A por D más B por C, dividido de B por D, es lo siguiente. Es mucho más fácil de lo que piensas si no lo recuerdas. Simplemente voy a multiplicar cruzado. Entonces, yo digo 2 por 3 es igual a 6, más 1 por 4 es igual a 4. Todo esto dividido de, y ahora, 4 por 3. 4 por 3 es 12. Y acá no me puedo olvidar entonces de resolver. 6 más 4, 10. Y acá mantengo mi denominador, que es 12. Ahora todo va a depender si este es el resultado que debo mantener o si debo simplificar o si debo amplificar o si debo, ¿verdad?, transformar a números decimales. Todo va a depender hasta aquí. Pero esto es lo que me explica el libro en la adición. Si yo te hago un ejemplo ahora de la sustracción, nuevamente es lo mismo. Vamos a resolver el siguiente, que dice 6 séptimos menos 1 quinto, ¿verdad? En nuestro libro nos dice que yo nuevamente la sustracción debo A por D menos B por C, todo eso dividido de B por D. En palabras muy simples nuevamente es que debo multiplicar 6 por 5, eso es 30. 1 por 7 es 7. ¿Qué símbolo tengo ahí? El de la sustracción. En el primero tenía adición. Continúo entonces y ahora multiplicar los denominadores. 7 por 5, 35. ¿Verdad? 30 menos 7 es 23, partido de 35. Mantengo el denominador. Hasta aquí entonces voy a llegar.
porque aún no sé qué debo hacer, si debo simplificar o transformar una fracción a un número decimal. ¿Viste que era mucho más sencillo de lo que pensabas? Esta es la forma entonces, lo que te explica, ¿verdad? En la página del texto que dijimos que era la 18 de manera simplificada, es esto lo que debes hacer. Multiplicar cruzado cada uno de los dígitos para luego multiplicar los denominadores. Fácil, ¿verdad? Entonces te voy a invitar a que realices la página 20 y 21 de tu texto del estudiante. Esta vez lo harás tú solo, sin ayuda. También estas páginas, la 20 y la 21, quedarán de actividad para esta semana. Entonces recuerda que ya tenemos 3 páginas para resolver esta semana. Es muy fácil, así que puedes hacerlo. Para terminar nuestra primera clase de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen sobre nuestros 2 objetivos de la unidad número 1 que estamos repasando, ¿verdad? Y trabajando. Para eso te invito entonces nuevamente a tener tu texto del estudiante en mano, ¿verdad? Para que podamos revisar ciertos conceptos que estuvimos trabajando. El primer objetivo entonces vamos a hacer un pequeño repaso de él. ¿Cuál era nuestro primer objetivo del día de hoy? Reconocer números racionales. Para eso recordamos que existían 3 grupos. El primero era el conjunto de los naturales, que se representaba por una n, en donde en este grupo, ¿verdad? En este conjunto tengo el 1, el 2, 3, 4, hasta el infinito. Muy bien. Z representaba el conjunto de los enteros. Muy bien, en donde encuentro los números que son negativos, el 0 y los positivos, también al infinito. Y nuestro gran conjunto del día de hoy, que es el conjunto de los racionales. ¿Con qué letra se representa? Con la Q, muy bien. Entonces, en la Q, ¿verdad? Que se representa el conjunto de los racionales, encontrábamos fracciones. Estas fracciones, recuerdas que pueden ser negativas o positivas, pero ya siendo fracciones pertenecen al conjunto Q de los racionales, y también los números decimales. Ellos también pueden ser negativos o pueden ser positivos. Recuerda que los decimales voy a encontrar los finitos y los infinitos, que pueden ser periódicos o semiperiódicos. Entonces, esta parte, ¿verdad?, es la que resume nuestro objetivo del día de hoy. Que el conjunto de los racionales, el cual se representa por la letra Q, está compuesto por fracciones que pueden ser negativas o positivas, o por números decimales también negativos o positivos. Nuestro segundo objetivo del día de hoy, ¿verdad?, representa el resolver adiciones y sustracciones de estos números racionales, es decir, adiciones y sustracciones de fracciones y de números decimales. Vamos a comenzar entonces nuestro resumen con decimales. Y para eso yo te dije con anterioridad que podías utilizar la tabla del valor posicional, porque nos indica que lo más importante es alinear nuestra coma, ya sea para la adición o la sustracción. Entonces, vamos a hacer 2 pequeños ejemplos para recordar y resumir el objetivo. Tengo 2 enteros, 7 décimos, más 42 enteros, 1 décimo. ¿Ok? Voy a ubicarlos entonces en mi tabla de valor posicional. Voy con este número primero. 2 enteros va en la unidad, mi coma y 7 décimos. Ok, segunda cifra, 42 enteros, el 2 va en la unidad, el 4 decena, mi coma que no puedo olvidar y el 1 va en los décimos. Y ahora sí puedo resolver entonces 2 enteros, 7 décimos, más 42 enteros,
un décimo. Al sumar esto de manera vertical, obtengo como resultado 7 más 1, 8, 2 más 2 son 4 y el 4 lo mantengo. ¿Qué estoy olvidando? La coma, muy bien. Entonces, al tener mi coma, sí puedo decir que es un número decimal, que corresponde a 44 enteros y 8 décimos. Lo mismo, ¿verdad?, me pasa en una sustracción, en donde también vamos a ejemplificar una para que no se nos olvide. Voy a anotar acá 8 enteros, 2 décimos, menos 2 enteros, 1 décimo. Muy fácil. A mí lo que me interesa es que ubiques, ¿verdad?, cada dígito en la tabla del valor posicional que corresponde. Esa es la idea. Y alinear nuestra coma. Recuerda que estamos haciendo una sustracción. Entonces, el 8 corresponde a la unidad, la coma, no la puedo olvidar, el 2 a los décimos. El 2 corresponde en la unidad, no puedo olvidar mi coma, y el 1 corresponde a los décimos. En el caso de haber más dígitos, ¿verdad?, tengo que rellenar el décimo, el centésimo, el milésimo, o en el caso de los enteros. Eso va a depender de la cantidad de dígitos que tenga mi cifra. Entonces, ahora sí puedo hacer mi sustracción. 2 menos 1 es 1, 8 menos 2 es 6. ¿Qué no puedo olvidar? Mi coma. Y ahora sí, mi resultado es 6 enteros, 1 décimo. Entonces, tengo para resolver adiciones y sustracciones, ¿verdad?, de números racionales. Dijimos que podían ser los decimales, que es el ejemplo que acabamos de hacer en una adición y en una sustracción. Y ahora, ¿verdad?, el resumen que corresponde a las fracciones. Para eso, entonces, tengo dos ejemplos. Ya. 2/8 más 3 medios. Recuerda que en el libro, ¿verdad?, me decía que tenía que multiplicar A por tanto, más otra letra, etc. Y yo te lo simplifiqué en palabras muy sencillas, en donde cuento con dos fracciones. Fracción 1, fracción 2. Entonces, voy a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Es decir, 2 por 2, 4. Luego voy a multiplicar el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción. Es decir, 3 por 8. ¿Cuánto es 3 por 8? 24. No puedo olvidar mi signo de adición. Y ahora voy a multiplicar los denominadores de ambas fracciones. Es decir, 8 por 2, 16. Y aquí sumo simplemente. 24 más 4 son 28 y mantengo el denominador, que es el 16. Hasta ahí voy a llegar de momento porque no sé qué debo hacer aún, ¿verdad? Segundo ejemplo de una sustracción. 8 medios menos 1 medio. Nuevamente la misma operatoria. Multiplico el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, es decir, 8 por 2, 16. Luego multiplico el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción, es decir, 1 por 2. ¿Cuánto es eso? 2. Muy bien. Y multiplico los denominadores. 2 por 2 es 4. Entonces, 16 menos 2 es 14 y mantengo el 4. Así de fácil y sencillo. Entonces, tienes el resumen, ¿verdad?, de los dos objetivos trabajados el día
de hoy. Te voy a invitar a que esta clase puedes verla y repetirla cuantas veces tú quieras en nuestro canal de YouTube del colegio, y también no olvides sintonizar la radio, que es muy importante, el 102.9 FM todos los días. Recuerda que debes hacer las actividades que corresponden entonces a la página 17, 20 y 21, y como ticket de salida, vale decir de actividad semanal, te va a quedar la página, para que no lo olvides. Entonces, texto, página, ¿verdad? Dijimos 17, 20, 21, y tu ticket de salida, es decir, el trabajo que harás en tu cuaderno de ejercicios, pon atención, cuaderno de ejercicios, es de la página 6 a página 9. Te vuelvo a repetir. Para esta semana entonces debes realizar de tu texto del estudiante página 17, 20, 21 y tu ticket de salida en el cuaderno de ejercicios página 6 a página 9. Esto es lo que debes trabajar entonces en matemáticas durante esta semana. Nos vemos en la próxima clase.